¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos saluden, que estén con nosotros en este espacio en el que comentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que podamos hacer un análisis razonable de por qué suceden las cosas y por qué tienen tanta trascendencia para nosotros. Hay un asunto que va a caminar de manera paralela con la reforma al Poder Judicial. En la medida en que el Poder Judicial vaya avanzando y se vaya asentando en la sociedad, el cambio profundo que se va a vivir en el Poder Judicial, en esa medida también se irán resolviendo algunos asuntos que muchas personas quisieran que ni siquiera se movieran. ¿Y por qué? Porque hay asuntos que van a vulnerar intereses muy importantes, intereses de personas que durante mucho tiempo han gozado de la protección de magistrados, de ministros o de jueces de distrito corruptos, que en muchas ocasiones han protegido a presuntos delincuentes que al amparo de la misma justicia federal han eludido la mano de la justicia. Por eso, los profundos cambios que se experimentarán en el Poder Judicial de la Federación a partir del próximo lunes 1 de septiembre del 2025, cuando se renovará toda la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empezarán a operar el Tribunal de Disciplina Judicial, que vigilará el correcto y honrado desempeño de ministros, magistrados y jueces. Esto revitalizará el brazo de la justicia, que ahora sí podrá alcanzar a algunos presuntos delincuentes que mediante argucias han logrado evadir la cárcel, como es el caso, por ejemplo, del ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado como presunto responsable de los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Nada más de eso se le ha acusado, pero también desde el 2021 ha eludido el brazo de la justicia. ¿Por qué? Porque siempre ha habido por ahí un juez acomedido que le da un amparo que impide que sea detenido. Uno de los más recientes capítulos de esta truculenta historia lo reseña el periódico El Sol de Tampico en una nota firmada por la reportera Mariela Macay del pasado 28 de enero del 2025, que advierte lo siguiente: por presuntos delitos cometidos en la administración pasada, al menos 15 exfuncionarios del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca han sido vinculados a proceso. Incluso el exmandatario se encuentra bajo indagatorias. Esto lo dice la actual administración en el estado de Tamaulipas. Algunas de las carpetas de investigación sí tienen que ver con el exgobernador y sí tenemos alrededor de 15 servidores públicos de la administración pasada, todos de niveles principales vinculados a proceso. Esto lo anunció en rueda de prensa el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Gobea Orozco. A las penurias del exmandatario García Cabeza de Vaca se sumó la resolución del segundo tribunal colegiado de circuito de Reynosa, Tamaulipas, emitida en la sesión del 24 de abril del 2025, que revocó la sentencia dictada por el juez de distrito Faustino Gutiérrez Pérez y negó el amparo al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien radica en Estados Unidos. Le revocó la protección que le permitía tener escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas para su seguridad personal. Esto lo publicó el 26 de abril del 2025 el periódico Milenio. Y vemos en la diapositiva número 4 una de las últimas o quizá la última imagen que publicó Francisco Javier García Cabeza de Vaca en la red social X. Este es uno de los últimos mensajes publicados por García Cabeza de Vaca el pasado 3 de junio del 2025 y estuvo dedicado a felicitar por su cumpleaños al experredista Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los promotores de la llamada Marea Rosa, que está detrás de la organización Personas Sumando en 2025,
que aglutina también membretes de derecha y que están en ese proceso, pretenden formar el partido llamado Somos México. La protección panista ha sido fundamental para García Cabeza de Vaca. Él fue gobernador de Tamaulipas entre el 2016 y el 2022, cargo al que llegó postulado por el PAN. En 2021, estando todavía en funciones de gobernador, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados de la Federación la declaración de procedencia de la acción penal para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional y ponerlo a disposición de una autoridad judicial acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Aunque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le quitó el fuero, conservó la inmunidad constitucional para evitar ser sometido a proceso gracias a la protección que le brindó el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría panista, que no secundó ni acató la resolución de los legisladores federales. Entre amparos y triquiñuelas jurídicas, García Cabeza de Vaca no ha pisado la cárcel y ha burlado el largo pero baldado brazo de la justicia. El viernes 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por 302 votos a favor y 134 votos en contra, además de 14 abstenciones, aprobó el dictamen de la sección instructora que declaró la procedencia de la acción penal y la consecuente pérdida del fuero de la inmunidad constitucional en contra del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Lo hizo porque consideró la Cámara de Diputados que sí se podría de alguna manera presumir la probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Vemos en la diapositiva número 8 la resolución que leyó la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la entonces legisladora priista Dulce María Sauri Riancho, quien dijo que con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se hacía la siguiente declaratoria. Primero, ha lugar proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Segundo, comuníquese la presente resolución al Congreso del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos en el párrafo quinto del artículo 111 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tercero, notifíquese en términos de la normatividad aplicable el sentido de la presente resolución. No se trata de que seamos expertos en cuestiones constitucionales, pero enseguida le voy a explicar a usted por qué se incluye esta referencia de que debe comunicarse la resolución de la Cámara de Diputados Federal de poner a disposición de una autoridad judicial al entonces gobernador de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, tendría que notificarse esta resolución al Congreso del Estado de Tamaulipas. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, la petición de declaratoria de procedencia de la acción penal fue formulada por los fiscales adscritos a la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda de la Fiscalía General de la República. Es decir, había una carpeta de investigación muy bien sustentada para pedir que le quitaran el fuero a García Cabeza de Vaca. Y vea usted cómo es el destino, y el destino tiene giros sumamente extraños. El entonces presidente de la sección instructora que dio curso al expediente en contra de García Cabeza de Vaca fue el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez. Él señaló lo siguiente: existen fuertes indicios suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas
pudo haber declarado fraudulentamente el impuesto sobre la renta en el año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de 6 millones de pesos. ¿En dónde está la ironía en que Pablo Gómez haya sido el presidente de la sección instructora que dio curso al desafuero de García Cabeza de Vaca? Bueno, la ironía radica en que justamente en este momento Pablo Gómez es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, especializada en la investigación de delitos fiscales, en combate a la corrupción por el uso de dinero de procedencia ilícita y el lavado de dinero. Y ustedes saben también que ya entrará en funciones el 1 de septiembre el Tribunal de Disciplina Judicial, que estará vigilando que magistrados y jueces no incurran en triquiñuelas de carácter jurídico para proteger a algunos presuntos delincuentes. Bueno, en la diapositiva número 10 vemos que la Cámara de Diputados de la Federación publicó la declaratoria de procedencia del desafuero de Cabeza de Vaca en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2021. Es decir, se formalizó todo el trámite y se publicó en el Diario Oficial. Pero hubo un pero que salvó a Cabeza de Vaca. El miércoles 17 de agosto del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos la declaración de procedencia de la acción penal emitida por la Cámara de Diputados de la Federación desde el viernes 30 de abril del 2021, cuando le quitó el fuero al mandatario tamaulipeco y le retiró la inmunidad constitucional que impedía que fuera puesto a disposición de un juzgado penal. Y aquí es donde viene el detalle que le hacía notar un poco antes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el procedimiento para retirar la inmunidad procesal al gobernador de una entidad federativa correspondía en primer término a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y posteriormente el Congreso de la entidad federativa correspondiente, en este caso el Congreso de Tamaulipas, tendría que decidir en última instancia si un servidor público estatal, en este caso el mandatario tamaulipeco, podría ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que estuviera ejerciendo el cargo. Y sí, como usted lo ha anticipado, a pesar de que la Cámara de Diputados de la Federación le quitó el fuero a García Cabeza de Vaca, el Congreso de Tamaulipas, dominado por el PAN, no ratificó esa decisión y mantuvo inalterable la inmunidad constitucional de su gobernador para que no fuera aprehendido y mucho menos procesado. Como usted verá, además de las triquiñuelas legales, también las triquiñuelas de carácter político han impedido que este señor se presente ante un juez para que aclare todas las acusaciones que hay en su contra. ¿Y cuáles son las acusaciones que se le han hecho a este ex gobernador tamaulipeco panista? Bueno, desde hace por lo menos una década, García Cabeza de Vaca ha sido objeto de muy fuertes y delicados señalamientos. Solamente voy a mencionar unos cuantos. El 17 de diciembre del 2015, los periódicos del Grupo Reforma publicaron una información que advertía lo siguiente: el cártel del Golfo aportó $500,000 a la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca a la alcaldía de Reynosa en el 2004. Esto lo declaró un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la famosa DEA, y explicaba la nota: Antonio Peña Argüelles, preso en Texas, y uno de los testigos claves contra el exgobernador Tomás Yarrington, dice haber sentado en la misma mesa al hoy senador panista García Cabeza de Vaca y a narcotraficantes. Después de alcalde de Reynosa, García Cabeza de Vaca fue senador de la República y en los comicios del 2016 ganó la gubernatura de Tamaulipas. El martes 23 de febrero del 2021, según reseñó el periódico Reforma,
la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados de la Federación el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. El miércoles 19 de mayo del 2021, el periódico español El País publicó que la Fiscalía General de la República había obtenido una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, a quien se consideraba presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Esa misma noche, el Instituto Nacional de Migración emitió una orden de restricción para evitar que el gobernador tamaulipeco huyera al extranjero. El jueves 20 de mayo del 2021, el periódico El Economista de la Ciudad de México publicó que la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República en contra del entonces gobernador panista de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, se basaba en los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La investigación ubicaba a García Cabeza de Vaca como líder de una presunta red de familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México a través de empresas inmobiliarias, constructoras y despachos legales. Ese mismo jueves 20 de mayo del 2021, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en las investigaciones contra el gobernador tamaulipeco figuraban empresas en las que eran socios o guardaban alguna relación con él sus hermanos Ismael y José Manuel, su primo José Ramón, su esposa María Gómez Leal, su mamá María de Lourdes Cabeza de Vaca y su cuñado José Ramón Gómez Reséndez, entre otros. Habría por lo menos, esto dijo el presidente López Obrador en su momento, el 20 de mayo del 21, dijo que habría por lo menos 12 personas involucradas en la red, según explicó ese día también el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Es decir, esta investigación contra García Cabeza de Vaca la inició Santiago Nieto Castillo y muy probablemente la continuó y la terminará el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que en su momento fue el presidente de la comisión instructora que recomendó que había elementos para quitarle el fuero constitucional a García Cabeza de Vaca. Por eso le decía a usted en un principio que se van a cerrar círculos muy importantes y muy interesantes en cuanto la nueva estructura del Poder Judicial empiece a funcionar, en cuanto el Tribunal de Disciplina Judicial revise y supervise el honrado desempeño de ministros, magistrados y jueces, porque muchas argucias de carácter legal que han servido para dilatar la justicia probablemente tendrán que terminarse a riesgo de que esos ministros, magistrados y jueces sean destituidos y en su caso, si hubiese elementos para ello, hasta denunciados penalmente por vulnerar los principios legales. Vemos en la diapositiva número 18 una información recurrente en la trayectoria de García Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República impugnó un fallo de un juez a favor de García Cabeza de Vaca que cancelaba una orden de aprehensión. Esta es una información que publicamos Sin Embargo el 21 de marzo del 2023 y ha sido una información recurrente porque en distintos momentos distintos jueces le han concedido a García Cabeza de Vaca amparos para evitar que sea detenido y puesto a disposición de un juez. 4 años después de que se dictó, se emitió la resolución para el desafuero de García Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados Federal, el interés por el caso de García Cabeza de Vaca adquirió actualidad ante la presunción de que una orden de aprehensión en su contra habría quedado sin efecto en el ámbito internacional, por lo que su detención
no podría llevarse a cabo con fines de extradición a nuestro país. El domingo 16 de febrero del 2025, en su cuenta de la red social X, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio a conocer su versión en el sentido de que la Organización Internacional de Policía, esta organización conocida como la Interpol, había decidido anular la notificación de la ficha roja emitida en su contra por la Fiscalía General de la República. Es decir, esa orden de que García Cabeza de Vaca fuera detenido en cualquier país con el cual México tuviera tratado de extradición para ser enviado a México. El día de hoy comparto con ustedes una noticia que para mí es muy importante. La Organización Internacional de Policía Criminal, la famosa Interpol, me ha informado que anuló la notificación de ficha roja que infundadamente había emitido en mi contra la Fiscalía General de la República y que el día de hoy no existe ningún mandamiento u orden de captura internacional en contra de mi persona. Esto advierte en el primer párrafo el mensaje del exmandatario tamaulipeco publicado en la red social X. Argumenta también el exgobernador panista de Tamaulipas, lo siguiente: esta determinación internacional confirma lo que siempre he dicho, que las acusaciones han sido y son infundadas y solo han tenido un propósito político. También, una y otra vez, los tribunales de amparo en México han dictaminado que las acciones de la Fiscalía General de la República son inconstitucionales y que la orden de detención es inválida. Agradezco a mis abogados mexicanos e internacionales por su asistencia y continuaré defendiéndome en todas las jurisdicciones y foros para reivindicar mis derechos contra lo que llamaba él persecución política. Esto lo puso el exgobernador panista en la red social X. Y vemos en la diapositiva número 22 lo principal de estos dos mensajes. En la parte de arriba, el mensaje donde dice que comparte la noticia de que la Interpol ya no lo busca, y en la segunda habla sobre un comunicado de la Fiscalía General de la República en donde la Fiscalía dice que la versión de García de Vaca no es fundada. El lunes 17 de febrero del 2025 respondió la Fiscalía General de la República, que encabezaba Alejandro Gers Manero, en un comunicado oficial y que todavía encabeza Alejandro Gers Manero. Es falso que la Interpol Internacional con sede en Francia haya determinado cancelar la notificación o ficha roja que existía en contra de Francisco Javier G., por ser infundados los cargos que le ha estado fincando la Fiscalía General de la República. Lo que ese organismo policial notificó a México es que ante un amparo que le fue concedido a esta persona, el cual fue impugnado por la Fiscalía y aún no se resuelve en definitiva, quedaba suspendida de momento la notificación o la llamada ficha roja para que García Cabeza de Vaca pudiera ser detenido en cualquier país del mundo con el cual México tenga algún convenio de extradición. Explicaba también en su comunicado la Fiscalía de México que ello es con base en un criterio general de ese organismo internacional de suspender ese tipo de notificaciones cuando el caso lleva más de 6 meses en determinado estatus, lo cual puede variar en función del resultado de los recursos que estén en curso. El exgobernador ha sido acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2 ocasiones por 2 hechos distintos. En ambos casos, jueces de amparo con sede en Tamaulipas han dictado resoluciones no definitivas con el ánimo de favorecerle. Esto fue lo que argumentó en su momento la Fiscalía General de la República el lunes 17 de febrero del 2025, que digamos fue el último jaloneo público que hubo entre la Fiscalía y el exgobernador del estado de Tamaulipas. Y el colmo de esta situación relacionada con García Cabeza de Vaca es que el año pasado, cuando hubo elecciones para la presidencia de la República, para diputados federales y senadores, en un primer momento, quizá usted lo recuerde,
García Cabeza de Vaca se sentía parte de los presidenciables que podían ser postulados por el PAN o por la coalición opositora que finalmente formaron PAN, PRI y PRD. Pero cuando no fructificó su deseo de convertirse en candidato presidencial, García Cabeza de Vaca buscó una diputación federal en los comicios del 2024 con el propósito de volver a tener fuero constitucional, inmunidad para no ser procesado penalmente. Sin embargo, el 17 de abril del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por mayoría de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que aprobó el registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato del Partido Acción Nacional a diputado federal por el principio de representación proporcional en el lugar número 1 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal electoral en la cual está incluido el estado de Tamaulipas. Es decir, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hubiese revocado la aprobación del INE del registro como candidato de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al ir como número 1 en la segunda circunscripción plurinominal que corresponde a esa circunscripción, el estado de Tamaulipas, en este momento estaríamos hablando de una historia diferente. Y vemos en la diapositiva número 27 el mensaje que Francisco García Cabeza de Vaca publicó en su red social Facebook, donde dice el 24 de enero del 2024, agradezco a quienes integran la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN por la confianza otorgada para encabezar la fórmula como candidato de representación proporcional por la segunda circunscripción electoral en la que está integrado Tamaulipas y 6 estados más. Les aseguro que daré todo por México. Y ahí ven ustedes en esta imagen que en el número 1 está como primero de la lista de esta circunscripción electoral Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta circunscripción electoral es donde están también el estado de Aguascalientes y el estado de Guanajuato. Y es donde también está en esta circunscripción el estado de Nuevo León, que gobierna el partido Movimiento Ciudadano, y también está el estado de Tamaulipas, que en ese entonces, entre el 2016 y el 2022, gobernó Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral, esto es muy importante por los detalles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malasis, determinó que la candidatura de García Cabeza de Vaca era inexigible porque existían 2 órdenes de aprehensión vigentes libradas en su contra por delitos graves sin que hubiese prescrito la acción penal. Es decir, aunque no hubiese sido detenido y sometido a proceso, la gravedad de los delitos por los que se le acusaba no habían prescrito y por lo tanto esa era una causa suficiente para que no le autorizaran su candidatura a diputado federal. Y en el punto 2, el Tribunal Electoral declaró que no se le aceptaba la candidatura porque se encontraba sustraído de la acción de la justicia a fin de evitar ser sujeto al proceso penal correspondiente. Y desde el 2021, así se le ha llevado García Cabeza de Vaca, apoyado por un poder judicial en donde ha recibido amparo tras amparo para no ser detenido y para no ser puesto a disposición de un juez. Este es solo uno de los muchos casos que existen con respecto a situaciones donde por argucias y con argucias legales, una parte de ese poder judicial federal corrupto ha facilitado que algunos presuntos delincuentes no hayan pisado la cárcel. Y con eso terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.